Asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Tengo muchas observaciones específicas a este proyecto, pero quisiera usar mis 10 minutos para hacer consideraciones más generales y, si se quiere, más teóricas y doctrinarias. Y quiero partir diciendo dos cosas generales. Primero, es absolutamente importante que el Ecuador tenga una ley que permita regular la concentración económica y hacer frente a sus nefastos efectos. Primero, deuda histórica que nos habla precisamente de la composición del poder en este país, porque ni siquiera la capital supuesta del liberalismo, como sería los Estados Unidos, ha podido eximirse ya tempranamente de imponerle a su capitalismo al menos la regla del control antimonopólico, de la regulación de la concentración. Que el Ecuador sea uno de los países que hasta ahora no lo ha hecho, nos dice de la fuerza no del capitalismo, sino de aquellas fuerzas que, sobre pretexto del capitalista, han medrado de un corporativismo corrupto y mafioso. Quisiera decir, en segundo lugar, que si bien esta es una ley importante y es una ley buena, a mi juicio, y aquí voy a discrepar con otros que han hablado, sobre todo desde la bancada de oposición, más bien tengo la sensación que se queda un poquito corto. No que es demasiado, es que es poco. ¿Y por qué lo voy a sostener esto? Quiero sostenerlo en primer lugar en nuestra Constitución. Nuestra Constitución no nos manda a controlar o regular la concentración económica. Nuestra Constitución, en su artículo 335, segundo inciso, nos manda explícitamente a evitar el monopolio. No se trata de controlar los excesos monopólicos, sino de limitar los monopolios y la concentración económica solamente por excepción a aquellas situaciones en las cuales consideraciones, por así decirlo, de economía política o de bien común particular, que por lo demás el propio proyecto nos presenta como posibilidades, así lo ameriten. La concentración y el monopolio por una sociedad deben ser consideradas por el poder político y ciudadano como situaciones especiales de excepción, no como posibilidades que luego ex post deben ser reguladas. Y en este sentido quisiera justificar mi punto de vista. Voy a proponer una redacción del objeto de la ley un poco más fuerte para hacerla consistente con la Constitución de Montecristi, o sea, con el artículo 335, que no nos dice que controlemos el monopolio ni sus prácticas nefastas, nos dice que lo evitemos, y eso es mandato constitucional, no podemos evitarlo. Quiero sostener lo siguiente. Creo que aquí hay la disputa en el fondo detrás de esto de dos concepciones que se dan al interior de la izquierda ecuatoriana. Una, respecto a la naturaleza del monopolio y la concentración económica. La tradición marxista, la tradición socialista, ha sostenido que la concentración económica es un efecto inevitable y nocivo del capitalismo. Es porque la libre operación de las fuerzas del capital conduce ineluctablemente a la concentración económica, una de las razones por las cuales el capitalismo debe ser superado por el socialismo. Porque en el marco capitalista el monopolio, la concentración y el abuso del poder del mercado no son consecuencias evitables, son evidentes. Y por ello es que una de las razones por las cuales no hay remedio al problema de la concentración económica en un marco capitalista. Se puede paliar, se puede disminuir, se puede en alguna forma contrarrestar. ¿Y por qué es? Y aquí viene el problema de la eficiencia. Una pregunta que parece estar detrás de quienes hemos leído esta ley es: ¿hay monopolios que resultan de la concurrencia? Porque lo paradojal o lo dialéctico es que la libre concurrencia lleva ineluctablemente al monopolio. Y esto ya fue descrito en el siglo XIX. No es que haya una libre competencia prístina y virginal que puede preservarse y que no conduce al monopolio. Lo que los liberales no han considerado suficientemente o no quieren considerar es que la libre aplicación, el libre mercado es el monopolio. Libre mercado significa monopolio tarde o temprano.
Y es solamente un Estado fuerte y regulador el que puede preservar en alguna medida la libre competencia. Y no quiero hablar de libre mercado porque en nuestro fetichizado pensamiento capitalista, nosotros hablamos de libre mercado como si fuera una entidad, como si fuera un sujeto que hay que preservar, que tiene defectos y virtudes. Cuando en realidad de lo que se trata es de preservar la libertad de las personas, grupos y colectividades en el marco de una economía con mercados, no de mercado. Pero en todo caso, la pregunta es, si es que vamos a permitir los monopolios, ¿no es cierto?, vamos a tener que preguntarnos si es dable separar unos abusos monopólicos que se podrían prevenir o contrarrestar de unas conductas monopólicas que no serían en sí mismo, por sí mismas, resultado de la ineficiencia o del abuso. En otras palabras, ¿es posible estructuras monopólicas o oligopólicas eficientes que, si hay una autoridad fuerte que corrija sus defectos y excesos, pueden mantenerse como tales eficientes? Existe un debate muy fuerte. Mi tendencia personal es a pensar que no, que si bien una empresa o conjunto de empresas pueden, por eficientes y por ello virtuosas, llegar a posiciones dominantes en el mercado, una vez que tienen esas posiciones dominantes, la fuerza de los hechos y de los propios incentivos económicos del Homo economicus van a llevar que ineluctablemente, por el solo hecho de que son monopolios y oligopolios, van a dañar el bien común, van a captar injustamente ventajas que no son legítimas, van a llevar también a la economía a un estado de eficiencia, de eficacia y de equidad inferior al que podríamos tener en una circunstancia en que muchos actores, muchos vendedores de pollos, muchos vendedores de autos, muchos vendedores de muchos supermercados pudiesen hacer. Creo, por lo tanto, que aunque esta ley es buena y esta ley es un gran avance, de todas maneras no podemos limitarnos simplemente a decir habrá que regular las malas conductas de unos actores que como tales pueden coexistir con una economía justa y eficiente. Mi impresión es que la presunción debe ser en contra de la concentración económica y la autoridad debe tener las herramientas para excepcionalmente o para casos particularmente justificados permitir la concentración económica. Ejemplo, el desarrollo de industrias infantes, que sería un buen caso en que sí sería posible pensar en una eficiencia y equidad social en la construcción de la concentración económica. Tenemos que competir internacionalmente en un área difícil, podríamos permitir la constitución de monopolios o oligopolios nacionales, menos hasta que estemos en esa condición de poder tener un mercado más competitivo internacional. Eso es factible, pero en general mi impresión es que la ley debería estar construida con un sesgo antimonopolio y permitir excepcionalmente y darle a la autoridad excepcionalmente la posibilidad de permitir por el bien público y en aras del interés de los más pobres, de los más desposeídos, de los más postergados, la creación de estas formas de concentración económica y solo para ello. Quisiera, por lo tanto, señalar que en ese punto tengo una observación que tiene una base doctrinaria importante. Quisiera señalar también, como segundo punto, si todavía tengo tiempo, algunas observaciones respecto al hecho de que el ámbito que se plantea para esta ley me parece que puede estar cometiendo un error o un absurdo o algo así. Yo creo que con muy buena intención, cuando se dice que se regularán las actividades económicas fuera del país en la medida que sus actos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional. Supongamos que la empresa Ericsson, la empresa Nokia, con sede en los países escandinavos, se ponen de acuerdo para cartelizar el mercado de los celulares en el Ecuador. Caso hipotético, ¿no es cierto? ¿Cómo podría la superintendencia regular a la agencia, a Ericsson y a Nokia en Helsinki o en Estocolmo? No lo puede hacer, no puede hacerlo físicamente, ni siquiera es absurdo que lo haga, no puede.
Por eso estoy ofreciendo una redacción alternativa, porque lo que se puede regular es la acción en el mercado ecuatoriano, al interior del territorio ecuatoriano, de los representantes, agentes, en fin, ejecutivos o intermediarios de esas empresas transnacionales que tienen sede fuera del país, o empresas internacionales que, sin ser transnacionales extranjeras, tienen acción dentro del país. Porque obviamente no podemos ir a Estocolmo, ¿no es cierto?, a imponerle multas a la empresa Ericsson por sus prácticas dentro de nuestro territorio. La regulación de los monopolios y oligopolios transnacionales tiene otra instancia, otra agencia y otros mecanismos, que hay que hacerlo sin duda, pero esa es una tarea de la economía política internacional, de la comunidad de las naciones, que por lo demás ahora despierta los disparates y absurdos de una economía mundial hipermonopolizada y subregulada. Le queda un minuto, señor. Solo quiero terminar con un punto más de los muchos que seguramente voy a presentar a consideración de la comisión. Ya se ha señalado en un momento, ¿no es cierto?, que hay algunos problemas en cuanto a las facultades de la superintendencia para investigar, así como también en lo que es un intento bien intencionado de prevenir el uso doloso de la justicia para inhibir o enervar la acción reguladora. En ambos casos, sí me parece necesario acoger los comentarios que se han hecho respecto a la defensa de derechos. Creo que se puede precisar mejor las facultades investigativas de la superintendencia, señalando que ellas deben estar primero amparadas en el debido proceso. Ejemplo, no puede haber allanamiento sin orden judicial. Y segundo, que el tipo de evidencia que se pueda recabar para estos efectos investigativos debe estar circunscrita, sin importar la fuente ni el medio portador, a la información pertinente y relevante al ámbito de competencia de la superintendencia. Se ha hablado de las agendas personales, pero si en la agenda personal de un ejecutivo, de un monopolio, está precisamente los apuntes de su reunión donde se coludió, ¿no es cierto?, termino enseguida, donde se coludió con alguien, sí es información relevante, pero esa información es colusorio, no toda la otra que pudiera haber. Y esa circunscripción de los términos me parece muy importante. Gracias, termino mi tiempo. Gracias, señor presidente.